Buenas tardes, mi nombre es Luna Castrillón y en este video estaré explicando mi algoritmo del cálculo del perímetro, la diagonal y el área de un cuadrado. Y pues bueno, lo primero que hice aquí fue poner obviamente el nombre. Definimos las variables, el lado del perímetro, la diagonal y el área como reales. Ingresé un mensaje para que ingresen un lado del cuadrado. Aquí está la entrada para que ingresen el valor. El perímetro se calcula sumando todos los lados del cuadrado. La diagonal, la raíz cuadrada de 2 por el valor del lado a la 2. Y de una vez calculamos también el área, que es el lado por el lado. Luego tenemos los mensajes con la respuesta de lo que nos dé esto. Y bueno, básicamente eso sería, vamos a probarlo. A ver, 4. Entonces el perímetro es 16, la diagonal es 5.65 y el área es 16. Y pues ese sería el algoritmo de el cuadrado. Muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián Camilo Castillo Dimas, estudiante de Ingeniería de Sistemas. En este momento voy a explicar este algoritmo, cómo se construyó, qué se está pidiendo, qué entrega el algoritmo al final y el paso a paso. Lo primero que se pide es organizar el algoritmo. Vamos a pedir que por favor ingrese un valor de alguno de los lados del rombo mediante esta salida de texto. Luego luego ponemos la entrada y mediante otra salida escribimos lo que se va a hacer en este momento. Lo que se hace en este momento es el cálculo de la diagonal mayor y la diagonal menor, que son necesarias para el cálculo del área del rombo. Entonces, la diagonal menor se calcula de la siguiente manera. Es raíz cuadrada de 4 por el número que se ingresó, que viene a representar el lado. 4, ¿por qué? Porque son los números de lados que tiene el rombo. Y esto se eleva a la 2 para después dividir entre 5. Y este resultado que nos dé se va a multiplicar, perdón, por 2, porque la diagonal mayor es el doble de la diagonal menor. Más abajo, en la salida de texto, como podemos ver, va a explicar o va a dar el mensaje del valor de la diagonal menor y el valor de la diagonal mayor. Después vamos a proceder a calcular el área. Entonces el área se calcula mediante la siguiente fórmula, que es área es igual a diagonal menor por diagonal mayor sobre 2. Y en la siguiente entrada de texto va a salir el valor de A. Luego de esto pasamos a calcular el perímetro, y el perímetro mediante esta caja de proceso, que el perímetro es perímetro igual a la suma de todos sus lados. Por eso vemos lado más lado más lado, y al final aparece la salida que nos va a indicar cuál es el resultado. Ahora en este momento procedemos a probar. Ingresamos el valor, que sería 10, entonces nos va a indicar el valor de los lados del rombo que nosotros empezamos sería 10, y nos indica que se procede a calcular las diagonales del rombo de la diagonal mayor y diagonal menor. Entonces, como podemos ver, la diagonal menor tiene un valor de 8.9 y la diagonal mayor tiene el doble de ese valor, que es 17.8. El valor resultante del área es 80 y el perímetro del rombo es 40. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es David Carreño y me correspondió el algoritmo del rectángulo. Bueno, para iniciar, le coloqué el mensaje de salida para que la persona sepa qué dato es el que tiene que ingresar, la entrada para que ingrese el dato que le hice la salida anterior, luego otra salida para que la persona ingrese el dato que sigue, para que la persona sepa qué dato, y la entrada para que la persona ingrese el dato. Luego de esto coloqué los procesos, las ecuaciones para perímetro, para área y para diagonal. Y por último coloqué los mensajes de salida, en donde pues demuestra el resultado del perímetro, que acá está, el resultado del área y el resultado de la diagonal. Ahora lo voy a probar. Bueno, ahí me dice que ingrese la longitud de la base de mi rectángulo. La base es 4. Y que ingrese la longitud de la altura de su rectángulo.
la altura puede ser 2. Y ahí me botó los resultados. El perímetro de su rectángulo es 12, el área de su rectángulo es 8 y la diagonal de su rectángulo es 4.72. Muy buenas noches, mi nombre es Sebastián Camilo Castillo Dimas y en este momento estoy con el algoritmo abierto del cálculo del círculo. En este algoritmo lo que se está buscando es calcular la circunferencia, el área, el diámetro y el arco del círculo mediante dos datos que se conocen. En este caso, los datos que van a ser conocidos o los que van a ser necesarios para poder calcular estos datos que necesitamos va a ser el radio y el ángulo. Primero necesitamos escribir la salida de texto pidiendo el radio del círculo. Se ingresa el radio, que va a ser mediante una entrada de texto. Más tarde, pues siguiente va a ser el ángulo en una salida de texto, junto con la entrada, que es donde se va a escribir el ángulo del círculo. Después se va a proceder a calcular la circunferencia del círculo mediante la siguiente fórmula, que es 2 por 3.1416, que vendría siendo pi, por el radio. El radio nos va a ser dado por la persona por el usuario en el momento que vaya a iniciar a usar el programa. Luego se pasa a calcular el área, que el área es la siguiente fórmula, que como puede ver es pi por radio al cuadrado o radio por radio. Y después es el diámetro, que el diámetro es la circunferencia por sobre o dividido pi. La circunferencia, como ya podemos ver, la obtenemos de multiplicar 2 por 3 por 3.1416 o pi por el radio dado. Al final se calcula el radio multiplicando pi por 2 veces el radio por el ángulo y se divide sobre 360 grados, que vendría siendo el círculo completo. Y al final se escriben las 4 salidas de texto, dando el resultado de la circunferencia, el área, el diámetro, el círculo. En este momento se procede a hacer la prueba del programa, demostrando que sí funciona. Entonces vamos a escribir el radio del círculo, 45 centímetros y que tenga un ángulo de 90 grados. Como se puede ver, la circunferencia del círculo es de 282, el área del círculo es 6.361, el diámetro es 90 y el área del arco es 1.590. Y eso es todo. Muchas gracias.